¿Qué les pareció Robocop? Me gustó no haberla visto antes hasta hoy. Cuando ya ves películas como un poco nostálgicamente porque te recuerdan a la infancia o a las Ya. cosas que hacías en cierta época de tu vida, como que tienen cierta carga de prejuicio, ¿no? Cuando vuelves a ver, como que no sabes si está haciendo lo más objetivo posible. Esta película de Robocop sin la música, sin el sonido, no es tan efectiva, aunque la narración en imágenes es muy entretenida porque pasan muchas cosas a un ritmo bastante vertiginoso. Hay los 3 momentos que yo identifiqué en la película, pues son bastante dinámicos. No sabía si situarla entre el mundo del cómic. Me parecía que es como toda la historia de fundación del héroe típico de cómic que pasa a película. Como la historia de origen, por ejemplo, de Batman. No lo pude evitar, es decir, estuve revisando la película así. Y con el villano el delincuente con su risa chistosita y los otros secuaces también. Pero sí está hecha en ese formato, ¿no? Pues yo podría pensar que sí, pero... Es que no sé, o sea, por ejemplo, los villanos son, de alguna manera son como caricaturizados, ¿no? O sea, son malos nomás porque sí. Y bueno, como dices, lo de las risas chistosas es muy como de villano de cómic. De hecho, me pone mucho a pensar me recuerda mucho el Batman de Tim Burton. O sea, cómo presentan al Guasón y cómo se presenta a él. Pues toda la estética de la transformación, bueno, de la muerte de Murphy y luego su transformación al policía robot. Es que me hace muy chistoso el nombre, no puedo. Estoy tratando de no reírme al decir Robocop, pero se me hace chistoso. Pues de hecho creo que Verhoeven había rechazado al principio el guión, esa era una de las razones, ¿no? Que había dicho, ¿cómo voy a dirigir una película con un nombre tan horrible? Sí, también había revisado esa parte. Fue la esposa, ¿no? La que lo convenció y le dijo que esa película era más interesante de lo que parecía a simple vista. Una vez que entras en la convención de la película se deja narrar bastante bien. Incluso estos motivos, cosas que son deliberadamente chistosas, pues también las disfrutas. Una película entretenida y el guión está bastante mejor pensado de lo que uno podría creer en una película de la que nadie esperaba nada. Creo que también eso de que nadie esperaba nada les permitió como más libertades creativas, ¿no? Pues en realidad no tenían mucho que perder, entonces por eso la película se permite ser tan gore, por ejemplo. Pero sí creo en realidad que se pueda enmarcar dentro del formato, más bien como de las fuentes, ¿no? De las que provienen los cómics. Porque yo lo entiendo totalmente como una sátira a Estados Unidos, ¿no? O sí tiene que ver, ¿no? Un poco como, está un poco emparentada con la tradición de los cómics, ¿no? O sea, que con este asunto de el mito fundacional del héroe, ¿no? De cómo surge y la chingada. Pero justo no se lo toma en serio, por ejemplo, como se lo toma Batman, ¿no? O sea, Batman o otros de los de superhéroes que provienen de cómics a veces resultan ridículas, pero porque su mitología es ridícula, ¿no? Pero en Robocop no, o sea, Robocop no tiene una fuente similar, ¿no? Que haya estado, no sé, escrita o en qué sé yo, ¿no? Como la mayoría de estos superhéroes que ya después se hicieron película. Y más bien sentí que era justo una burla, ¿no? Una burla bastante bien hecha a toda la cultura de negocios militaristas y negocios de armamento y negocios con la seguridad pública, no justamente con la policía, de cómo la policía pretende en Estados Unidos y no solo pretende, sino que aparte presumen, ¿no? Porque aparte es así como esta cultura mediática de la policía gringa, ¿no? Que te cuida, que lucha contra prácticamente así Satanás, ¿no? Porque los delincuentes que están en Estados Unidos son así súper, súper, súper malos, ¿no? En las películas. Y aparte, no les pagan, no tienen que hacer huelgas, ¿no? Y todo esto. Y aparte están controlados por inversión privada, ¿no? Creo que es como una película que me sorprendió por lo actual que puede cosas, ¿no? Que ahí están todavía como, pues sí, marcadas de los gringos ochenteros, ¿no? Los policías blancos, ¿no? De que también los policías están maltratados, ¿no? De que los policías son, digamos, las víctimas en todo este mundo.
Creo que lo que mencionaba Manuel sobre el asunto de que es más bien del lado del que ridiculiza y hace sátira, creo que es una lectura más detallada, más fina. Pero presumo casi que esa lectura no la hice, o sea, no es la que la hizo tan popular. No. Sí, no, 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 no. no. Es decir, El ahí que está, o sea, tuviera están los presente cómics, elementos, pero Anderman. creo que funcionó y se hizo tan exitosa por la otra lectura, la lectura que es más fácil y la que generó, pues, generó las secuelas y generó pues, la industria del juguete, del videojuego y pues incluso la de la serie animada. Tiene puntos comunes, ¿no? Con las películas basadas en cómics, en cuanto a que, pues, es la historia del origen de un héroe, ¿no? Que quiere restablecer el orden, ¿no? Pero también mucha diferencia, ¿no? Porque, o sea, no se trata del mismo sistema, digamos, mitológico que tienen los cómics, ¿no? Ya atrás de sí, atrás de cuando estamos hablando de películas, ¿no? O sea, estoy pensando en Batman, Superman, que ya tiene una historia preestablecida que si bien se puede modificar en los guiones de las películas, pues sí tienen ya esa base, ¿no? Digamos, literaria atrás de sí. Y Robocop no lo tiene, Robocop es un guion original y aparte no cuenta con esa mitología, lo cual también da pauta a verlo como la sátira que según yo es bastante clara, ¿no? Cuando despiden a este ejecutivo criminal, ¿no? Al Dick, no sé qué, y que el Robocop no lo puede ni matar ni arrestar antes por esta programación que tiene ahí en su cabeza como robot, que es la Directive 4, que no puede arrestar a nadie que sea un alto, ni siquiera un miembro, un alto funcionario, un alto ejecutivo de esa empresa, ¿no? Y que la única manera de matarlo es cuando lo despide, ¿no? El jefe, y le dice, está despedido, ¿no? Entonces ya Rocco le dice, ay, muchas gracias, y le dispara, ¿no? O sea, es la mayor broma, es el mejor final de Robocop, ¿no? Porque es justo ese humor autoconsciente, ¿no? Esa puntada al final, absurda, ridícula, ¿no? Pero también es adrede, ¿no? Es intencionalmente absurda, para burlarse, para satirizar el sistema ejecutivo y burocrático de Estados Unidos, ¿no? En el que a veces te encuentras con situaciones tan estúpidas como esas, ¿no? Tan absurdas, en el que no puedes arrestarlo porque es un alto ejecutivo y simplemente con decirle, ay, ya está despedido, ya, no, está totalmente desprotegido de lo corporativo, ¿no? De su gran multinacional. También esta historia de amor, ¿no? Súper metida con calzador, con Nancy Allen, ¿no? Con Luis, que al final acaba siendo como que quiere ser una historia de amor, pero al mismo guión la lleva como a un asunto de Elvis y Costello al final, porque es como, Luis, levántate, ¿estás bien? Ay, I messed up. Y como que acaban siendo así, amor de balas, ¿no? O sea, Pero, nunca acaba por dar una relación de amor, que también es de burla, o sea, también es una burla, ¿no? Para justamente estas relaciones o hilos narrativos románticos dentro de las películas de acción, ¿no? O sea, como película de acción, claro que es una película de acción, ¿no? Y creo que funciona por no tomarse en serio, funciona muy bien, tanto como película de acción como burla y crítica de la cultura gringa de los 80s, ¿no? Que aparte no ha cambiado mucho. O sea, sigue siendo, en sus raíces, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo que decía Iliana hace rato sobre las noticias. En estas escenas de las noticias que están muy bien hechas. ajá, Y que aparte te van mostrando cómo se va analizando la información y el tipo de información que están transmitiendo, ¿no? Es como, sí, en Acapulco está la guerrilla y entonces fuimos nosotros los gringos a ayudar al gobierno de México para reprimir la guerrilla, no sé qué. Y luego un anuncio de un juego de mesa, ¿no? Como para ajá. hacer dinero en familia. Y es un juego Nuke. totalmente Sí, sí, militar, el ¿no? de las Así bombas. súper bélico y súper violento. Y luego en otra escena posterior, ¿no? Cuando Robocop le agarra ahí su sueño, su pesadilla, ¿no? Ujú. Y que empieza a hacer así, como que le agarra aquí el ataque. Y que pues, ni científicos, ¿no? Yo soy como que les pusieron una bata de laboratorio, son los que están cuidando ahí a la máquina, Robocop. al Robocop, y la muchacha que está ahí cuidando le dice al otro, ¿no? Ay, ya leí que en México ya reprimieron la guerrilla y que ya no hay guerrilla, qué bueno, porque yo ya voy a ir a solearme mis nalgas a Acapulco la próxima semana. O sea, esas como
cruces, ¿no? Entre la información que parece ser simplemente información con la que te bombardean, ¿no? En este caso las noticias, y que parece que no pasa, ¿no? O sea, que está ahí así que no pasa y que simplemente la estás recibiendo, pero en realidad sí tiene un efecto, ¿no? Un efecto tal vez inconsciente sobre los que están viendo esas noticias. Por ejemplo, esta niña, que lo único que le interesa es irse a solear las nalgas a Acapulco. O sea, no le interesa ni la guerrilla, ni que su país sea intervencionista, ni que esté en México, ¿no? Matando guerrilleros de Guerrero y Acapulco. Eso no le interesa. Ya está, digamos, tan programada, ¿no? Por las noticias. La información le es tan normal, tan banal, tan no para procesarla, simplemente para recibirla, entender y desecharla, que no, o sea, está viendo y no ve. Lo cual es bonito porque si también lo comparas con lo que está sucediendo con Robocop, es justamente el policía que más o menos, porque tampoco desarrollan mucho el personaje al principio, ¿no? Pero es el policía que parece ser medio buen ciudadano, ¿no? Medio consciente. Así que sí es buen policía porque sí quiere servir a la comunidad y contra el crimen y no sé qué. Y justo él, que es el que hace en máquina, que ya está muerto, digamos, y tiene ahí como su programa de computadora, que es con el que es su vida, ¿no? Su cerebro, es el que sigue siendo el ciudadano más consciente, ¿no? Es la máquina. Todos los demás, todos los seres humanos que están vivos y que no tienen ningún programa ahí, tienen ahí el valemadrismo, ¿no? La corrupción, la maldad, ¿no? Y todo eso. O sea, sí, es lo que me gusta mucho de esta película, ¿no? Que parece ser que todo es como balazos y gore y metralleta y delincuentes así súper con rasgos súper exagerados. Pero dentro de esa exageración, ¿no? Intencional, hay como cositas, ¿no? Que si vas uniendo, dice mucho sobre la crítica que es Robocop a la cultura de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que aparte en el 87, que todavía estaba Reagan, creo, y que era la época en la que Antes Estados del primer Unidos era Bush. así, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero en los 80s fue cuando tuvieron esta crisis de salud por las drogas, ¿no? Justamente por la heroína, porque era el mayor consumidor de drogas duras en el mundo, lo sigue siendo también hoy en día, pero tuvieron allí muertes al por mayor en los 80s por las drogas y todo esto. Y también está reflejado un poco en la película, ¿no? Que el Yuppie, el papá de Robocop, que ahí está con sus novias y metiéndose coca y así como me vale madre el mundo, yo nada más quiero hacerme rico, ¿no? Pues hay un montón de cosas que me gustaron. Creo que se le puede sacar mucho, mucho a esa película, mucho. Sí, como dices, sí es como una crítica muy, en realidad, muy, muy intensa al Estados Unidos de la época, ¿no? También creo que eso también se nota mucho en el programa que están pasando en la televisión a cada rato, de un como ¿El cómico del que dólar? solamente está haciendo ajá y chistes vulgares de tetas y así, ¿no? Y todos, o sea, pero dice una frase de lo más absurda y todos se ríen como idiotas, ¿no? Entonces creo que también está diciendo mucho ahí de lo que está consumiendo la sociedad, de cómo está reaccionando a Sí. eso. A mí, ya ven que les comentaba que después de haberla visto de niño, que no la había vuelto a ver y la volví a ver cuando contraté Netflix. A mí lo primero que me llamó la atención fue algo que a mí Eliana me había dicho de los tachicomas en Ghost in the Shell. Que me acuerdo mucho, Eliana, que me dijiste, yo te ¿Eh? comenté que yo no podía ver la Que caricatura porque eran... odiaba a los tachicomas, ¿no? Se me hacían insoportables. Y tú me dijiste que era, o sea, era un personaje Yo te dije que bonito. no estabas entendiendo el punto de los tachicomas. Sí, claro, sí, justamente. Porque eran, o sea, en esta sociedad que ya, o sea, donde la gente está teniendo partes robóticas y todo esto, los que tienen el toque más humano, los que demuestran más humanidad son los mismos tachicomas, ¿no? Si era por ahí la idea o ya la tergiversé en mi cabeza. Sí, porque lo que estábamos, no, sí, era, el principio de los tachicomas era ser inteligencias que están continuamente aprendiendo y aprenden de los humanos. Entonces, aquí, como se sincronizan todos al finalizar la noche, entonces las vivencias que tiene uno de los tachicomas las comparte con el resto y entonces todos aprenden, todos se sincronizan. Entre más contacto tengan con los seres humanos, más aprenden. Y el punto con esos tachicomas era que en algún momento de la historia se necesita hacer un sacrificio y son ellos los que lo hacen. Oh. A diferencia del resto de los que están allí, que de hecho pugnan por renunciar a las partes de su cuerpo, a sus partes orgánicas, y están siempre buscando incorporarse nuevos miembros cibernéticos. O sea, ellos, Entonces, los humanos, hacen el proceso inverso. sí, sí, sí.
Creo que entonces sobreinterpreté mucho lo que me dijiste aquella vez, no sé por qué. Me había quedado más bien con la idea de, pues, de este elemento robótico que termina representando lo que esos elementos no robóticos deberían de representar. Bueno, esa fue como, no sé por qué después esa fue la idea que hice en mi cabeza, pero es como la idea que después rescaté en Robocop, ¿no? Que, pues sí, como decía ahorita Manuel, o sea, en realidad los policías son como bien egoístas y bien, me vale, y bueno, también pues, los están matando al por mayor, ¿no? Pero como que el que termina demostrando más humanidad, bueno, en realidad son dos, ¿no? Es Lois y es Robocop, a pesar de que es una máquina, pero o sea, a lo largo de la película ves como ese proceso donde se va humanizando, a diferencia de sus otros compañeros policías. Eso me gustó mucho y también, Pero sí, pues yo tengo esa impresión, ¿no? sí, sí. Pues sí, él o Yo sea, no tenía una... yo siento que poquito a poco va encontrando, o sea, va reconociendo a Morphy dentro de la máquina, ¿no? Y eso es lo que Bueno, me sí, llama o la sea, atención. el proceso de Robocop, sí, pero estaba más bien pensando en el asunto de los policías. La impresión que tuve no es que estuvieran caracterizados como particularmente egoístas, Pues, es no, pues decir, no en todos. realidad sí, su huelga hasta cierto punto pues está justificada, ¿no? No, Pero, hasta cierto punto no, pues estaba bueno, sí, justificado, les habían pagado. eso sí, más bien, su huelga, ok, déjame repetirlo para poder editar esto porque me voy a ver muy idiota. Es- su huelga está totalmente justificada, ¿no? Pero, pero, Ahí le salió el Trump. Piensa en el gremio de los profesores, Héctor. Acuérdate de las veces que no te han pagado a tiempo. sí, no, aparte yo no quiero que me maten, así que, pero ya está, perdí el hilo de lo que iba a decir. Pero bueno, me llamaba la atención eso, y también el hecho de que creo que, aunque, bueno, obviamente me imagino que eso ya se estaba viendo tal vez desde los 70, no sé, pero el control que empezaban a tener sobre los gobiernos, las empresas mismas, creo que en los 80 todavía no era tan evidente y la película lo evidencia mucho, ¿no? Eso también me gustó mucho y aquella vez que la vi, eso fue lo que más llamó mi atención. El cómo lo que te pone más evidentemente la película es eso, es como en realidad, al final quien tiene todo el poder es la empresa, ¿no? Y el gobierno es como un chiste ahí nada más. Pues esa es la política neoliberal, Héctor. Felicitaciones. La encontraste en Robocop. Así fue. Y sí, pero eso me gustó mucho. También ahora, cuando la estaba viendo esta vez, la otra cosa que me llamó la atención ahora fue como, yo sentía que hay muchos elementos que están como demasiado caricaturizados de alguna manera, y creo que es a propósito totalmente, pero como la manera en la que actúan los malos, ¿no? O sea, que es como, son malos, malos y nada más porque sí, y sus risas ridículas, y, o sea, por eso a mí se me hacen muy, más que de cómic, yo la primera vez lo pensé como se me hace muy de caricatura. Y creo, yo lo sentí primero más bien como que siento que es algo más de los 80s o algo que empezó en los 80s y que también terminó impregnando un poco los 90s. Porque el otro referente en el que pensé inmediatamente con ese tipo de villanos fue las películas de las tortugas ninja. No, o sea, que es un cine de acción, pero es un cine de acción que creo que está hecho Ya. totalmente para adolescentes. O sea, el público al que está enfocado es un Igual público las, totalmente adolescente. Y si pienso en películas de los 70s, no se me ocurre ningún ejemplo de algo así. O sea, siento que eso es algo muy 80s. pero igual las Tortugas Ninja tenía un cómic. O sea, las Tortugas Ninja sí tenía una base de cómic. ¿Ah, sí? Sí, Ah, según yo. pues no sabía. Tal vez porque Yo no solo me... hemos visto tantas películas de ese tipo, pero recuerdo, por ejemplo, no tanto películas, sino programas de televisión como justo la serie de Batman de los 50 Mm. y justo los Mm. villanos eran así, güey, o sea, era Ah, una caricatura, ¿no? sí, claro, no había pensado Y en el que Batman de Adam West. si lo pasas a, no sé, nuestro contexto ya tropicalizado, pues el santo, ¿no? O sea, que Ujú. es la copia de las series de Batman y de superhéroes, ¿no? Pero aquí con lucha libre, ¿no? Y era la misma caricaturización de los enemigos, ¿no? De los malos. Son eso, son malos, 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 para siempre malos, ¿no? Y entonces, obviamente son caricaturas, son, digamos, esencias, ¿no? No hay un desarrollo de personaje.
Entonces, por eso es así, pero yo creo que no viene ni de los 80s, ni creo que viene de mucho más atrás, ¿no? Justo desde que empiezan estas, bueno, ya así como en forma masiva en medios, empiezan las mitologías de los superhéroes, ¿no? Bueno, se empiezan a desarrollar, como que empiezan como por ahí de los 40s, posguerra, y ya en los 50s ya es cuando se hace masivo este asunto. Obviamente también creo que hay películas de los más viejas, ¿no? De antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, pero no están tan diversificadas ni tan difundidas, ¿no? Uh-huh. En tele, en cine, en cómic, en varios medios. Creo que más bien empieza por ahí de los 50. Y ya obviamente aquí esto pues es la consecuencia, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, aquí en Robocop, los villanos son así de absurdos, o sea, son así tan burdos, ¿no? Tan banales, tan villanos, porque tal vez acaba siendo un reflejo de lo que te pasan en estas cápsulas de noticias, ¿no? En la que todo es información, todo es una información así como guerrillero, muertos, policías, el gobierno, y compra este producto, y ponte un corazón que es de plástico. Pero sí nos interesa, o sea, puedes sacar un crédito y te vas a endeudar un chingo toda tu vida por este corazón, pero sí nos interesa tu salud, ¿no? Entonces, toda esta información así que es como plana, ¿no? Y compra y sucede, pero no pienses, ¿no? Entonces, es, digamos, el reflejo, o por lo menos así lo veo yo, de eso, ¿no? O sea, de que la realidad es así, es plana, no tiene ningún tipo de relieve en cuanto al carácter ni en cuanto a la personalidad. Y Uh-huh. es justamente el malo en las noticias, es malo, 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 ¿no? Y es solamente eso, no es malo. Incluso es hasta más bonito cuando te lo ponen tan evidentemente en la escena de cuando ya hacia el final, cuando ya están en esta como centro de chatarra, de no sé, así como este basurero así Sí. de desechos. Y que se mete este estúpido con su camioneta un tanque de desechos tóxicos, ¿no? Y que sale todo hecho así como monstruo, así como una ninja, ¿no? Mm, Ajá. Y porque es justamente es lo malo, ¿no? Es así lo Ajá. aberrante, lo que puso muriéndose, es ridículo y es malo y es feo, ¿no? Y que incluso le pide ayuda a sus colegas malos y le dicen, ay, A mí no, vete, te voy a matar. me encanta el grito de Don't touch me, man. Sí, o sea que incluso en su manera de morir son malos, ¿no? Y son malos y feos, ¿no? Son incluso internamente feos. Creo también como, son así los personajes, ¿no? Porque así están pensados, como personajes malos, planos, villanos. No pueden Uh-huh. ser otra cosa más que muy, muy, muy malos. Eliana, me mandaste un video muy interesante y me dijiste que me querías hacer un par de preguntas de ahí. sí, pero lo terminaste entonces. Vi la lectura Trans. trans de Robocop. Está bastante interesante, ¿eh? Hay algunos puntos donde sí no me convence. Bueno, Digo, Pero no al lo final dudo, dije, yo no digo que no esté interesante. ¿qué te parece esa interpretación donde Robocop es una alegoría a la mmm, identidad trans? Cada bueno, quien se adueña de lo que le conviene. ya sé, tomando el video de esta chica, siento que sí se podría interpretar como que la película más bien critica este tipo de masculinidades negativas que se ven, por ejemplo, en los villanos, ¿no? En cómo este tipo está coqueteando siempre a las chicas o cuando le deja el chicle ahí a la secretaria y sí, pero llámame, mami, no sé qué, ¿no? Y así es como siempre esta postura del hombre como de, yo soy el que controla y el que manda y esos toques muy, muy misóginos que tienen los villanos. También se nota mucho en el programa de televisión que están viendo, ¿no? Que es un humor totalmente vacío y misógino también. Y el personaje de Murphy, en realidad, tampoco lo podemos comparar con los otros policías porque pues uno no ve tanto de ellos, pero como que sí a la hora de que se presenta al departamento de policías como que lo ves como muy neutral, no es como este modelo masculino que te pueden llegar a pintar otras películas, se puede llegar a presentar el cine como el que veíamos, por ejemplo, de Charlton Heston, ¿no? Que es un extremo totalmente opuesto, sino que él llega, se vuelve amigo de Lois, pero no trata de ser como, pero yo soy más, o tú eres la chica y yo te voy a proteger, ni mucho menos, sino que son compañeros y se tratan de la misma manera, ¿no? Y lo que mencionaba la chica del video que me mandaste es como que a lo mejor Murphy tenía como ese conflicto de que no es como el modelo masculino que su familia esperaría, ¿no? Y ella interpreta que a lo mejor su matrimonio ya no servía desde antes de la película, lo cual a mí ya se me hace como sobreinterpretar mucho, pero bueno, pero sí
creo que al final acaba siendo un héroe que no destaca como con este tipo de actitudes de, como soy hombre, yo soy el que manda y no sé qué, porque al final pues es una máquina, ¿no? O sea, sí viene de Morphy que era hombre, pero pues la máquina no tiene sexo, ¿no? Es una máquina. Por ahí yo sentiría que sí se puede ver esta crítica de todo el entorno que hay en la película, una masculinidad muy de macho, muy misógina, y cómo al final el héroe acaba siendo un héroe que no representa una masculinidad tóxica, por decirle de alguna manera. Lo que me interesó de esa lectura que propone la chica es pues estos como dobles que ella señala, ¿no? Es decir, Sí, es cierto. Morphy y Lois hacen las funciones de espejo uno del otro. Entonces su relación está construida de manera simétrica en ese sentido, porque uno se reconoce en la otra y viceversa. Entonces, cuando son compañeros, pues están en este nivel de iguales. Incluso se ve con el asunto de quién conduce. Es un punto en el que conduce a veces uno, a veces conduce el otro. A partir del control del auto estableces esta jerarquía que no existe, ¿no? Se toman como iguales. Y el otro momento de espejo sería cuando Lois le devuelve su identidad, ¿no? Lo reconoce por el gesto de la pistola, lo sigue y le dice, eres Morphy. Y eso desata, ¿no? Su proceso de tal vez sí sea yo Morphy, aunque mi cuerpo no se corresponda ya con aquel. Y a la larga, pues eso va a detonar lo otro, ¿no? Que vaya a buscar en la casa que habitó el que era Morphy y empiece a recordar al hijo y a su mujer. Sí, no, va como reconstruyendo su identidad con eso. A mí me gustó mucho también del análisis de esta chica, creo que ella no lo plantea así, pero yo de las conclusiones que estaba sacando también es un poco que podemos ver, bueno, yo siento que puedes ver no recuerdo cómo se llama el otro robot, creo que es ED-209, algo así, y a esta Lois como dos extremos de lo que es Morphy, ¿no? Dos extremos de lo que es Robocop, ¿no? Que uno es totalmente la máquina que no tiene sentimientos, que simplemente lo único que hace es disparar y ya, y el otro extremo es Lois, que es la persona más empática, más, pues hasta cierto punto se puede decir, más humana en la película. Y Robocop es como, está bailando entre estos dos polos, ¿no? Entre esos dos polos es donde se encuentra al final Morphy. Y eso también se me hace muy interesante que se puedan ver esos dos elementos así en la película. ¿Elementos vieron ustedes que sean chuscos involuntariamente o que ya se hayan vuelto chuscos con el tiempo? Es difícil, ¿no? Es difícil diferenciar cuándo lo están haciendo voluntario o Bueno, involuntariamente. sí. No, como que ya no sabes si fue intencional o no. Yo no sé cómo demonios se les fueron este detalle de los brazos de Dick Jones cuando va cayendo, que se ve que que la hacen como larguísimos. ¿Qué demonios? Me encanta la cara del negrito cuando van a matar a Dick Jones y cuando ya cae, porque todos están así como, por Dios, así él está. Así como, mátenlo. Creo que la parte que me dio risa y tal vez no fue tan voluntario, pero tal vez sí, no lo sé, pero me dio mucha risa, fue cuando Robocop está teniendo su pesadilla. es que, es que Sí. también es chistosísimo. También cuando está pues ahí borrachín ratero que va a robar la tienda y que están viendo este programa así cómico estúpido del que solamente los gringos de los 80 se ríen en Robocop. Y que está la señora ahí contando el dinero, ¿no? Y con su marido ahí viendo el programa y que llega ¿no? Así de, ya, deme todo el dinero, ya llega Robocop y así ya se lo putea. Pero o sea, se supone que casi que los mata porque no le quieren dar el dinero, ¿no? Porque no quieren abrir la caja fuerte, o sea, no quieren, pues no quieren perder, ¿no? No quieren soltar el varo. Pero ya después llega Robocop y lo arresta y lo azota y lo avienta y así lo mata casi. Además, Y rompe como 3 refrigeradores, se echa como 4 anaquiles de botellas de whisky, rompe el motor, ¿no? Sin saber lo que yo no estoy entendiendo aquí. oye, pero además no lo arresta, ¿o sí? No Lo lo deja tirado arresta. No en lo el refri. arresta, no, se los deja ahí, se los deja muerto ahí en el refrigerador. Lo que estaba pensando es que, bueno, porque el eje temático de estas 3 películas son los robots, ¿no? Los robots de los 80. Sí, sí. Entonces, ¿qué imagen o qué función creen ustedes que tenga el robot? Yo creo que aquí, más allá de toda la burla, ¿no? Esta obsesión que tienen los gringos por
proyectar una imagen de orden, ¿no? Y de que Ujú. en su país la ley se obedece, ¿no? Y que en su país los delincuentes purgan sus crímenes, ¿no? En la cárcel. Y la policía es prácticamente así, sin la policía este país no podría sostenerse, y que aparte lo que dice la policía es lo que se tiene que obedecer, porque la policía es gente de bien, ¿no? Es gente honesta, es gente trabajadora y así, ¿no? Y entonces este robot entra justo como para maximizar, ¿no? La idea de honestidad del policía. Pero lo bonito también de Robocop es justamente, y esto también es porque el director, los guionistas creo que sí son gringos, pero el director, que es Paul Verhoeven, no es gringo, Ujú. es danés. Y es muy burlón, ¿no? Y se notan. Y entonces meten a este robot, ¿no? Para hacer esta honestidad, para potencializar esta honestidad de los policías, pero justamente acaba siendo todo lo contrario. O bueno, parece que va a ser todo lo contrario hasta los últimos minutos de la película, porque es una máquina, ¿no? Y es una máquina programada por personas. Y no solamente por personas, sino por personas con doble cara, ¿no? Y en cierta medida anónimos como parte de una corporación, porque en gran parte Robocop es una creación de una corporación, o sea, sí de un miembro de una corporación, pero está anunciada como Ujú. la creación genial de la OSP, ¿no? Que son estos como los que regentean a la policía ahí en Detroit. Y al final de cuentas acaba siendo, o pudo haber sido peor, ¿no? Que es un poco lo que te pinta el guión como moraleja, digamos, ¿no? Que al ser programados por personas, obviamente puede ser controlado, y es controlado la mayor parte de la película por personas y por intereses de esta gente, que aparte son como los delincuentes más delincuentes del mundo, y que todo está manejado a partir de intereses corporativos, ¿no? O sea, tu honestidad como policía y así, tu máquina, ¿no? Que pretende ser como máquina una cosa neutral, no puede ser neutral porque está hecha por humanos. Y lo único, o sea, y es curioso, ¿no? Porque la máquina es justamente lo que se une, o sea, lo que se espera que sea como neutral, matemático, ¿no? Sí, maquinal, justamente. Pero pues no se puede porque es una creación humana. Y lo que también pintan como burla, pero también como no tan burla porque gringos, ¿no? O sea, porque cine gringo, hay un poquito de esperanza, ¿no? En la máquina, y esa esperanza es también el factor humano, que es el otro factor humano, ¿no? El factor humano de Murphy, el factor humano honesto, el factor humano Ujú. que sí se preocupa, que sí le interesa a la humanidad, ¿no? Entonces es justamente como la máquina donde se unen esas dos cosas, ¿no? Tanto lo que uno espera como lo neutral, lo maquinal, pero que no lo es porque está hecha por humanos, pero que también por tener ese factor humano puede ser una buena creación, ¿no? Una creación útil. Lo cual es inteligente, ¿no? Porque es burlón y no. O sea, como que sí te dice, están bien locos ustedes, bien loquillos, ¿no? Pero sí, o sea, sí van a salir adelante porque la esperanza y así. O sea, sí se las vendió muy bien, ¿no? En Robocop. Pues es que, bueno, sí, básicamente lo que está de fondo es que la policía es solamente una fuerza armada y está al servicio de alguien. En algún momento estuvo al servicio del Estado, pero ahora ellos mismos desde el inicio nos dicen, bueno, nosotros ahora vamos a controlar la policía porque recibimos financiamiento gubernamental o una cosa así, entonces es el momento en el que nosotros devolvamos algo porque además queremos construir una nueva ciudad, un nuevo Detroit. Altruista tiene en mente poner en funcionamiento la policía para controlar, haciéndose de todo lo que puede poner en peligro sus tratos, sus negocios. Es decir, si bien el proyecto primero del robot completamente máquina no funciona porque no reconoce el comando, no reconoce el movimiento del sujeto que se presta de ejemplo y se rinde, entonces eso es lo que permite que surja Robocop a costo de que tengan que probar con un policía moribundo para poder generar al nuevo producto. Al final, cuestiones de sofisticación más o menos, pero la policía siempre está como ese ejército controlado y que tiene permiso para operar dentro de la ciudad y frente a civiles, porque al final tanto el robot, cuyo nombre no recuerdo, el número de serie no recuerdo, como el otro, como Robocop, ya cuando están más dueños de sus funciones, disparan ya no disparan uno, disparan pues, todas sus armas, por eso la primera muerte es tan impactante y chistosa,
porque no se detiene, lo desbarata básicamente, le desbarata el tronco. Y la última, que es la de Robocop, cuando se supone que ya tiene este proceso de más autoconciencia, pues también termina matando así al exdirectivo. Entonces, en tanto que al final, este asunto, pues, ¿no? De la policía que no es una fuerza neutral, no puede serlo y no lo es nunca. Simplemente la puedes blanquear, porque al final, bien decía Manuel, ¿no? Es decir, la puedes blanquear porque parece o pareciera que cuando nos muestran los conflictos, tanto como de los policías humanos que están molestos porque no han recibido paga y porque técnicamente los van a reemplazar. Es decir, eso es lo que está el relato ahí corriendo también, ¿no? Es decir, los van a reemplazar y además estos no tienen pago. Al final pareciera que la institución policíaca está mostrándose como bueno, es decir, no como un mal necesario dentro de una sociedad, sino como simplemente una institución que tendrían que mantener, ya sea con humanos o ya sea con policías robotizados. Es inevitable y lo venden así, es que la policía es inevitable, entonces mejor que alguien la controle, que alguien procure que sea eficiente, pero nunca la cuestionas, porque tampoco es el propósito dentro de ese universo corporativo. Simplemente lo que quieres hacer es que sea aceptada. Es decir, que los ciudadanos de ese Detroit digan, bueno, sí, perfecto. Ahora ya no son humanos los que me van a proteger, ahora son máquinas. Mejor, cuando de entrada, pues es igualmente horrible, ¿no? Ahorita que Manuel decía lo de qué piensan del uso del robot, ¿no? Porque un robot, creo, el otro día comentábamos, ¿no? Que pues la ciencia ficción lo que hace muchas veces es tratar de evidenciar algo que ya está en nuestra sociedad, pero que igual no lo vemos tan evidente. Y la ciencia ficción lo que hace es planteártelo de otra manera para volverlo evidente, ¿no? Entonces creo que también el hecho de usar un robot para presentar algo, pues es el hecho de que un robot funciona a través de un mecanismo. O sea, hay cosas que por el mecanismo que tiene no puede actuar de otra manera, pero pues pasa lo mismo en realidad con nosotros como seres humanos, ¿no? Por esos prejuicios o esos mecanismos dentro de la sociedad. Y creo que el robot funciona simplemente para evidenciar eso. Me recordaste o recordé la secuencia de la persecución donde van Lois y Murphy persiguiendo la camioneta de los sospechosos. Bueno, que están en esta dinámica, ya les avisaron que los refuerzos no van a llegar, pero ellos siguen en su rol, en su actuación de ser los policías buenos, ¿no? Entonces los enfrentan y contra toda expectativa, por lo menos la mía, deciden ir los dos solos, porque están en este rol de, no, pues ya estamos aquí, somos los únicos que estamos, los únicos que podemos resolver esta situación, cuando evidentemente por la secuencia anterior donde les vaciaron las metralletas, deberían haber esperado el refuerzo, pero la narrativa exige que los dos vayan al sacrificio, ¿no? Aparte creo que y luego un poquito se puede justificar, porque veía que también muchos youtubers y así como que criticaban eso de, ay no, pues es que cómo vas, o sea, es ilógico. Pero creo que dentro de la narrativa, si ya te plantearon que parte del cuerpo policial se quiere ir en huelga, todos están descontentos, en las noticias acabas de ver que les acaban de matar a otro, tampoco es tan fácil, ¿no? Como, vamos a hacer una redada y, sí, ahí vamos, ¿no? Pero bueno, te digo que a nivel de narración y de lo que uno espera del héroe, en este caso de estos dos, lo que narración te pide es que sí vayas contra toda expectativa, es decir, bueno, pero ¿por qué irían los dos? O sea, ni siquiera están armados correctamente. Ajá, tienen pistolitas nada más. Y ya les vaciaron una metralleta, es decir, les aventaron al tipo en el parabrisas y la narrativa continúa, ¿no? De no, bueno, nosotros, y es Murphy, ¿no? Que le pregunta a Luis, ¿vamos? Bueno, sí, vamos. Ajá. Ok, porque aparentemente, pues, es decir, tiene que ser así para que la película funcione. Es un condicionamiento para el espectador de, claro, pues ni modo que Murphy y la otra se regresen y digan, no, pues ya no lo seguimos. Lo que uno espera es sí que lleguen y que sigan y que los persigan. Y bueno, que te choque también un poco, ¿no? El asunto de que se separan los dos y Luis no vuelve a decir palabra. Mantente en contacto, dice, ¿no? El tipo, dice Murphy. Y nunca le dicen, estoy lesionada, down, alguna de esas cosas, esos códigos raros de pelis de policía. También con el costalazo que se mete también está como difícil que le vaya a avisar, ¿no? Pero sí, cae pues como de un primer piso, a ver cómo ¿no? lo... Sí es cierto, pues, claro. Se levanta. Ve cuando ya lo están masacrando. Y hay 2 momentos antes donde él le está llamando y es por eso que como no recibe respuesta, el criminal sabe que está solo. Digo que además era evidente que estaba solo porque los vieron, o sea, venían persiguiéndolo. ¿Ves? Pero
Vamos, o sea, en este sentido, lo de cierto condicionamiento, creo que sí, en la película está ahí, está puesta para generar estas cosas, ¿no? De, bueno, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Si no, estos policías no son los héroes, entonces, pues, ¿cómo la haces avanzar? La primera vez que vi la película en este intento mío por verla de un solo jalón, hubo algo que me chocó mucho y creo que eso determinó mi primera vista de la peli. ¿Cómo lograste tú comprar que primero lo masacran, le disparan en la cabeza y luego la siguiente escena es el tipo en el helicóptero y le están dando reanimación? Sí. No, y además, Pero es que es obvio, ¿no? O sea, es obvio. Pero es además, que eso sucede muchas veces. O sea, tienes que entrar en ese juego. O sea, ya cuando. Sí. La primera sí. O sea, ¿quién es el que matan primero? ¿A él o a otro policía? Nos cuentan del policía, ajá. ¿no? Que quedó masacrado. Al que matan primero, ese es al que mata el robot el robot claro, chafa. en las claro. oficinas. Ajá. Sí. En la oficina, ¿no? Y que lo masacra, ¿no? Lo acribilla ahí sobre el plano de la ciudad nueva. Y todos así como de, ay, no. No, o sea, como que, o sea, lo acaban de masacrar, güey, ¿no? Está muerto. O sea, aparte está muerto, pero todavía es como, traigan a los paramédicos. Ajá. Traigan a recogerlo a la ambulancia, ¿no? O sea, ya desde ahí te das cuenta de cómo se la está gastando, ¿no? O sea, y ya luego le pasa a Murphy que le dan un pinche tiro en la cabeza y todavía lo reaniman, todavía tiene recuerdos, Sí. ¿no? Y al hospital vivo y así. Supone que le metieron una pinche bala por el cerebro pero sigue vivo. O sea, pero es justamente creo que parte de la burla de la película, ¿no? O sea, es como que y matan y sigue vivo. Sí, yo Okay. Bueno, yo lo puedo comprar por esto de el formato cómic. Yo siempre desde el principio la veo como es una caricatura, o sea, sí estamos viendo personajes reales, pero yo siento que la lectura de la película tiene que ser la de una caricatura. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí ya me cuadra la maldad llevada hasta el absurdo de los villanos, a mí me cuadra su violencia exacerbada, pero que al final no le pase nada y todas esas cosas por lo mismo, ¿no? O sea, también al final Lois le meten como 20 balazos en el pecho y todo, y al final todavía puede arrastrarse y le dispara al otro, y todavía después de un rato sigue platicando con este Morbius. Entonces, todo eso es una caricatura. Yo, así es como yo la puedo comprar. No, es que creo que mi punto de quiebre fue el tiro en la cabeza. O sea, de verdad que ahí yo dije, no. Ok, que no tengo sentido del humor. Eso yo lo sé. Luego me tardo en comprar la convención, es algo que me pasa. Pero es eso, o sea, tienes que entrar en la convención porque si no entras en la convención no tiene sentido nada. O sea, la vas a odiar, no tiene sentido en absoluto nada. Bueno, pues esto fue todo de Ruco.